Ser que vive. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Y en ese versículo voy a leer la parte B de ese versículo. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Y voy a leer, ¿verdad? Yo voy a utilizar una versión nueva internacional. Voy a leer la parte B de ese mensaje, o de ese texto. Amén. Y dice la palabra del Señor: mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténgase firme en esta gracia. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque tú eres Dios bueno, maravilloso. Tú que conoces nuestras necesidades, Señor. Háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. Dame de nuevo de tu palabra y bendice. Y te doy gracias por el ministerio de nuestra hermana Nancy, por el ministerio de nuestro hermano Alfred, por su familia, que te sirven con pasión. Que esta iglesia, Señor, sea bendecida, prosperada, y que nuevos comienzos se abran, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Fíjese que en este verso, Pedro, escribiendo una epístola universal, le habla a la iglesia y le dice: el propósito al escribirle es alentarlos y asegurarles lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Y le dice: manténgase firme en esta gracia. Ahora, ¿de qué gracia estamos hablando? Y este es el mensaje, el título de este mensaje: mantenernos en la gracia sustentadora. Cuando hablamos de gracia, está la gracia preveniente de Dios. Y ustedes me imagino que estudiaron el sendero de la gracia. Y hablábamos de lo que es la gracia preveniente, la gracia salvífica, la gracia santificadora. Y todo eso es necesario, porque eso nos lleva entonces a este punto, la gracia sustentadora. Hermano, quiero decirle algo. Vivimos tiempos difíciles y muchos de nosotros oramos a Dios por X problema, X situación, y no pasa nada. Tal vez esperamos un milagro de Dios y el milagro no llega. A veces tenemos pérdidas. Y quiero que sepa que cada uno de nosotros vamos a tener pérdidas. A cada uno de nosotros va a llegar el día malo, el día de la prueba, el día del quebranto. Y muchas veces esperamos cosas y no las vemos, porque creemos que Dios siempre va a decir sí. Y siempre pensamos que Dios es un nene demandado, que todo lo que digamos Dios lo va a hacer. Y no hemos entendido que Dios es soberano, que Dios hace como quiere. Y lo bueno es que Dios siempre va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros, porque el camino de Dios es mucho más alto que nuestros caminos. Ahora, yo quiero que veamos que los obstáculos, los problemas, las situaciones son necesarias, porque eso nos ayuda a cambiar una óptica de estar paralizado o en un estado quo, y son necesarios porque de ahí, de los problemas, salen las soluciones a nuevas cosas. Imagínense que antes las mujeres tenían que ir al río a lavar ropa. Se pasaban todo el día lavando ropa.
Ustedes, la mayoría, entiendo que no lo han hecho. A lo mejor las hermanas que llevan muchos más años, ¿verdad? Que tienen más años. Pero yo he estado en países que las hermanas han tenido que ir a lavar la ropa al río y con una madera darle, ¿verdad? Eso salió un problema. Y alguien dijo, bueno, tenemos que solucionar esto porque que la mujer pase todo el día lavando ropa y después venga a quejarse porque tiene que cocinar y todas esas cosas. Entonces sale la lavadora y todo eso. Todos los problemas son necesarios. Pero quiero decirle, hermano, que a veces enfrentamos situaciones difíciles. Pablo oró a Dios por una situación de una ceguera. Y dice que 3 veces oró a Dios y que Dios le dijo, bástate. ¿De qué gracia? Pues de la gracia sustentadora. Bástate de mi gracia, el que te sustenta en medio de la crisis, en medio del problema. Y de eso quiero hablar. Y cuando yo oraba, Dios me traía a la mente las águilas. No las águilas en el proceso de rejuvenecer, sino en el proceso de que la águila pone un huevo. No sé si saben que las águilas, al unirse, especialmente las calvas y las águilas doradas, se unen en pareja por siempre. No están uniéndose cada vez, no. Realizar una pareja de por vida. Y las águilas deciden, cuando van a tener sus crías, ¿verdad?, sus polluelos, lo llevan a un lugar alto. Puede ser un árbol muy alto o en las rocas. Y es interesante, hermano, que el tamaño del nido de las águilas son de 3 metros de profundidad. Miren qué profundo. 3 metros de profundidad y 2 metros de ancho. Y yo no sé si usted lo sabe, pero yo me puse a investigar. Y la base del nido del águila, las águilas escogen ramas espinosas. Y usan eso como un cimiento. Y luego cogen y cubren el nido con plumas y hojas. Dios, cuando venimos a Él, en esa gracia salvífica, Dios nos protege, nos cubre. Dios hace un nido muy grande para que nosotros estemos cubiertos por ese tiempo. Y las águilas ponen ahí sus 1 o 2 huevos, no más de 2, y siempre se queda una. Y las águilas comienzan a cuidar ese aguilucho que le llaman. Y lo comienzan a cuidar. Le traen peces, le traen animales muertos para que coman. Ahí vemos la protección, el cuidado. Y yo te quiero utilizar esto como una alegoría, como un ejemplo de que Dios hace lo mismo. Cuando venimos a Dios, Dios comienza a bendecirnos, Dios comienza a darnos, y nosotros vemos que las cosas llegan de momento bien y comienza todo a fluir. Y de momento, esas águilas, cuando ya están creciendo, comienzan a mover sus alas. De igual manera, en el Señor, venimos a Él, Dios comienza a darnos parte, proceso, empezamos Dios a decir, mira, te puede servir aquí, y comenzamos este proceso de integrarnos en la iglesia. ¿Estamos dando qué? ¿Moviendo qué? Las alas. Pero llega un momento en que la águila dice, es hora de volar. Y es donde viene la gracia sustentadora. ¿Qué hace la madre águila o el padre, los dos? Porque los dos están bien comprometidos en este proceso. Pues ¿sabe lo que hace? Comienza a quitar
las hojas. Comienza a quitar las plumas del nido. ¿Para qué? Para que ese aguilucho sienta las espinas y empiece a moverse a una esquina de ese nido. Cuando nosotros estamos en el Señor, estamos siendo procesados. Hay un proceso de Dios. Y ya que Dios nos prepara, nos ha alimentado, estamos fortalecidos, comenzamos a servir en la iglesia, comenzamos a mover nuestras alas en el Señor, ¿verdad? A hacer cosas, Dios nos da la libertad, nos da la oportunidad de dirigir, a lo mejor comienza a predicar, a lo mejor comienza a dar clases bíblicas, a lo mejor comienza a un ministerio en la iglesia y te está moviendo, pero de momento Dios dice, es hora de que este hombre, que esta mujer, de que este joven comience a experimentar lo sobrenatural de Dios. ¿Y qué hace Dios? Comienza a que haya espina en tu vida. Empiezan los problemas, empiezan las situaciones difíciles, nos empezamos a incomodar, nos sentimos como que algo no está bien y Dios empieza a movernos, porque ese es el proceso de Dios, de que nosotros comencemos a mirar hacia las alturas. Estamos muy cómodos, esos aguiluchos están bien cómodos. ¿Por qué? Porque tienen un nido protector, tienen un nido que los cubre, ningún animal puede llegar hasta allá y todos los días los padres vienen constantemente a traerle comida, dice, aquí está todo bien. Pero es necesario orar. Y en ese proceso el águila comienza a sacar las plumas, hasta el momento en que te lleva a la esquina, al borde del precipicio. No sé cuántos de ustedes han llegado a ese borde, al borde del precipicio. ¿Y qué hace el águila? ¿Usted sabe lo que hace? Especialmente lo hace el padre, el macho. Le da un cantazo al águila. Cuando él ve que el águila comienza a aletear y está en la esquina, de momento él viene y le da para que se caiga en las alturas. Muchas veces Dios hace eso y le echamos la culpa al diablo, cuando es Dios que te está diciendo es hora de volar, es hora de remontarte a las alturas, es hora de ver la gloria de Dios. Pero tienes que moverte de este estado en que te encuentras. Yo les voy a hablar, hermano, yo estoy seguro que Dios les va a hablar a ustedes. ¿Y qué hace el águila? El águila coge y está bien atento cuando ese polluelo se tira y empieza a tratar de volar. El águila sabe que en la primera no lo va a hacer. Y el águila viene y espera que el águila abra sus alas, pero no lo va a hacer por el susto que tiene. Y el padre se tira, lo coge y lo vuelve a poner. Muchas veces la primera no te va a salir las cosas. Muchas veces, hermano, experimentamos el fracaso. Muchas veces a lo mejor lo que habíamos pensado que íbamos a hacer no nos sale. Pero Dios, en su misericordia, nos toma y nos vuelve a poner en un nido. Espera unos días. Y cuando lo ve con más fuerzas, lo invita a volar. Y ahí ya no le tiene que dar un cantazo, sino que llega el momento en que el águila, ese aguilucho, no tiene otro lugar donde estar, porque lo que hay es espinas y no le queda más remedio que levantar sus alas, moverlas y comenzar a volar.
Yo quiero que sepa, hermano, que del mismo modo, nuestro Padre Celestial hace lo mismo con su amor. Con ese amor infinito, que quiere que nos elevemos cuando quiere abandonar. Nosotros estamos en este proceso de la vida, que abandonemos ese nido espinoso y que nos remontemos en la altura. Y ahí viene esa gracia del Señor. ¿Por qué? Porque los procesos de nuestra vida, Dios siempre estará. Él dice que Él no te abandona, que Él está contigo. Y es hora, hermano, de que te cubras de la gracia sustentadora de Dios en tu vida. No sé cuántos problemas tienes. No sé cuáles son tus circunstancias de vida. Pero hoy yo te tengo una noticia de que Dios está contigo como poderoso gigante que te quiere bendecir, que te quiere fortalecer, que te dice no te he abandonado, que estoy contigo, peleo contigo. Pero no te desesperes, no te desanimes. Y yo quiero hablarte primeramente de 3 cosas que te pueden causar que tropieces en este proceso del camino del Señor. Número 1, la gracia sustentadora de Dios te ayuda a mantenerte firme cuando eres tentado. Este tiempo es tiempo de tentación. La tentación a cada uno de nosotros viene de diferentes maneras. Estamos viviendo un tiempo, hermano, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y la mayor tentación que hay en este tiempo es robarle el tiempo de Dios. La iglesia está tan entretenida en otras cosas. Y cuando hablo de iglesia es usted, porque este templo no es la iglesia. Cuando hablamos de iglesia es del hombre, de la mujer. Y hoy en día, hermanos, estamos siendo tan entretenidos, que es una de las mayores tentaciones que la iglesia tiene. Porque sabe, hermano, cuando nosotros estamos entretenidos y no tenemos tiempo para Dios, ya no oramos como antes, ya no buscamos los medios de gracia como antes, tenemos entonces una iglesia frágil, una iglesia que es quebrantada, y tenemos que volver a buscar el rostro de Dios con pasión, con anhelo, con deseo. Mucha gente quiere ver la gloria de Dios, mucha gente quiere experimentar que la iglesia se llene de su presencia, que la chequina de Jehová cubra esta casa, hermano. Pero si estamos entretenidos, ¿cómo podemos? ¿Cómo invitamos entonces la gloria de Dios? Hay muchas tentaciones iguales en la iglesia. La tentación de cubrir, y no tenía esto, pero no sé por qué Dios quiere. La tentación de hacer lo que Dios no me ha llamado a hacer. Tengamos cuidado, hermanos. Mire, hermano, a veces hay decisiones que son dolorosas, pero si hay paz, ¿cómo yo sé que lo que yo voy a hacer es correspondido por Dios? Es porque hay paz. Si no hay paz, no está Dios. Y tenemos que cuidarnos de eso, hermano. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice que las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las de otros que atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puede soportar. Cuando sea tentado, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. Dios te dará la salida de la tentación.
Pero hermano, tenemos que cubrirnos. Y Dios en su gracia sustentadora te va a ayudar a no caer en esas tentaciones. Y hay peligro, hermano, porque cuando escuchamos las redes sociales, cuando escuchamos los canales televisivos, aún de iglesias que sean cristianos, están cada día entrando tanta herejía, canciones que no adoran a Dios. Pero estamos escuchando un canal cristiano. Hermano, tenemos que filtrar. Hay una tentación hacia el mal, que el enemigo nos quiere vender algo que no es de Dios, que es herejía. Tenemos que cuidarnos. A veces no sabemos de dónde sale esa doctrina. Pero cuando uno investiga, sabemos que no viene de Dios. Y lo que no viene de Dios, Dios nunca lo va a respaldar. Yo le digo a la iglesia, tenemos que volver a lo que es santidad. Mire, hermano, hasta el lenguaje de nosotros nazarenos lo hemos perdido. Perdón lo que lo voy a decir. Le voy a dar un tartacito duro, pero ahí vamos. ¿Verdad? El lenguaje de la iglesia de Nazareno aún se ha perdido. ¿Por qué? Ya no le llamamos los domingos los cultos de... ¿Cómo llamamos los domingos los cultos? ¿Cultos de qué? ¿Cultos de qué? ¿Cómo se llaman? Los domingos, ¿vamos al culto de qué? De adoración, ¿verdad? Eso no es el lenguaje nazareno, hermano. No es el lenguaje nazareno. Los cultos de los domingos son cultos de santidad. Y lo menos que se predica, hemos perdido, hemos sido tentados, porque lo menos que se predica en la iglesia es de santidad. Y nos hemos envuelto en cosas que no son de nosotros. Y Dios está haciendo un llamado a la iglesia de Nazareno de volver a la senda antigua. De volver a nuestra identidad como nazarenos. Porque cuando estábamos en eso, la iglesia se llenaba. Porque la gente necesita escuchar, aleluya, que sin santidad nadie verá al Señor. No vivir una vida a medias. Bueno, yo pensaba que el mensaje iba a ser más suave, pero parece que Dios quiere otra cosa. Y hemos sido tentados en eso, hermanos. Lamentablemente muchas veces hemos caído. Y Dios llama a levantarnos. Dios quiere que esta iglesia vuelva a esa senda. Porque la gente anhela resentir la presencia de Dios. Pero si hacemos las cosas diferentes, Dios no puede respaldar. Y Dios nos llama a eso. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de compromiso, de cambio, de entrega, de vivir para Dios. Porque, hermano, cuando nosotros vivimos para Dios, Dios nos abre las puertas. Porque Dios respalda a su pueblo. Y tenemos que vivir así. Otra gracia que Dios nos da es la gracia sustentadora cuando te sientas cansado. Y yo quiero que sepa algo, hermanos y hermanas. El momento del cansancio es peligroso. Porque cuando estamos muy cansados es el momento de pecar. ¿Por qué? Bueno, el diablo hace una táctica. Y yo le voy a hablar de esta táctica para que usted se cuide. Y el diablo utiliza la táctica de la horca. ¿Y cuál es la táctica, esa técnica de la horca que utiliza Satanás? Pues mire,
La orca lo que hace es que una ballena azul que mide 3 o 4 o 5 veces más que ella, le empieza a acorralar y le empieza a que siga en forma desesperada miles de kilómetros. Y de momento, cuando la ve cansada, la orca, cada una de ellas empieza a hundirla para que no pueda subir a la superficie a coger oxígeno. Y como está cansada, no puede pelear, ya no quiere seguir en el agua nadando, desesperadamente se queda quieta y la orca la hunden para que no, ¿verdad? Y se van turneando para que ella se ahogue. ¿Qué hace Satanás? Empieza a darte problemas. Se te daña el carro, se te daña, aleluya. Después de que se te daña el carro, no bien se te daña el carro, se te daña la nevera, el hijo comienza a darte problemas, empiezan las situaciones y viene un problema tras otro. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿Ah? Las finanzas comienzan a fallar, la gente no llega a los negocios. Problema tras problema, situación tras situación. Y tú le dices, yo, bueno, ¿hasta cuándo estaré yo en esta? ¿Ah? Y comienzas a cansarte. Y el diablo comienza como la orca a susurrarte. Parece que Dios no te está escuchando. ¿Ah? ¿Dónde está Dios? Y lo peor de todo, no sientes a Dios cuando oras. Cuando predicas, no sientes nada. Y porque la gente se cree que tiene que sentir algo para que Dios se mueva. Cuando el que está haciendo la obra es Dios, y Dios hace como Él quiera. Y tú eres más que su vaso. Y empiezan esos problemas a sucederte uno tras otro, y tú ves que la crisis comienza y se va subiendo las crisis, y cuando se te daña el carro estás pelado, no tienes chavo. ¿Y cómo arreglo el carro? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo pago la casa? Y ahora los huevos valen $6. Oiga, hermano, yo fui a comprar un cartón de, ¿verdad? Una docena. $6. Yo dije, yo no voy a comer más huevos, ¿por qué? Alabado sea el Señor. ¿Ah? Pero la comida es cara. Antes yo gastaba $300 y ahora voy por 500, casi 600. Y ahora tengo que pensar, ¿hago compra o pago la luz? Y empiezan los problemas, y en ese problema de comida, de luz, de agua, de carro, se te comienzan a dañar las cosas. El hijo empieza a darte problemas, los nietos empiezan a tener situaciones, y tú dices, me estoy cansando. No sé quién está viviendo eso, pero yo lo he vivido. Yo viví tiempo, hermano, que yo no tenía dinero ni para echar gasolina y tenía que ir a Cabo Rojo a predicar. Pero ahí entra la gracia sustentadora. Cuando tú tienes que entender que Dios está contigo, no importa lo que esté pasando. Y yo sé que en el tiempo Dios levantará bandera. Que no me puedo desesperar. Que yo tengo que entender que yo oro y Dios sí escucha mi oración. Lo que pasa es que no hemos entendido lo que la Biblia dice, está quieto y conocer quién es Jehová. Lo que pasa es que hemos vivido y estamos viviendo algo, porque si usted tiene la computadora que más rápido trabaje, si usted va a la farmacia, quiere el Panadol, le está el Panadol que le quita el dolor de cabeza en 1 hora y está la de 15 minutos. Y usted dice, no, yo quiero la de 15. Porque queremos todo rápido, queremos que Dios resuelva todo. Así de igual manera, así queremos que Dios haga las cosas. Y Dios te dice, está quieto y conocí quién es Jehová. Pacientemente esperé Jehová y Él se inclinó a mí. Pero nos desesperamos, nos cansamos. Nos desanimamos, ay, yo no voy para la iglesia, ¿para qué? Si cada día tengo más problemas. Y Dios te dice, en 2 de Corintios,
capítulo 1, versículos 21 y 22. Esos procesos, cuando estamos viviendo eso, es que Dios nos está capacitando. ¿A qué? A que confiemos plenamente en Él. Y dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Es Dios quien nos capacita, juntamente con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos ha prometido. Así que, hermano, Dios nos está capacitando. Y en esos procesos de la vida, cuando estamos completamente, yo le he dicho a Dios, mire, cuando yo estaba en esas situaciones, que no tenía dinero, que tenía que viajar, yo le oraba a Dios. Yo le decía, Señor, tú sabes que tengo que ir a Cabo Rojo a predicar. Yo no sé lo que tú haces, pero yo sí sé que tú haces. No sé cómo lo haces. Oiga, hermano, y era cuando más tiempo nos duraba la gasolina. Mi esposa es testigo. Cuando teníamos necesidad, que teníamos que llevar a Keishley a un doctor gastroenterólogo pediátrico porque tenía una crisis y el doctor no aceptaba la tarjeta que tenía, ¿no? Pero era el único doctor. Y el problema es que no teníamos dinero. Yo aprendí a no desesperarme. ¿Y sabe qué hacía Dios? Venía una hermana y decía, mire, hermano, Dios me ha hablado y me ha dicho que te dé esto. Nosotros lo cogíamos, yo no lo abría delante de ella, ¿verdad? Porque no me atrevía. De hecho, no me lo daban a mí. Casi nunca me lo daban a mí. ¿A quién se lo daban? A Leslie. Porque Leslie es una mujer sabia. Yo digo, bueno, la cuestión era que cuando íbamos a nuestra casa, necesitábamos X cantidad. ¿Usted sabe lo que había en la tarjeta? La cantidad que necesitábamos. Y así Dios nos cubrió por mucho tiempo. No te desesperes. En la gracia sustentadora de Dios, cuando te sientas cansado, dice, dejar todas vuestras cargas. Amén. Tercero, Dios te sustenta en todos los problemas. Hay heridas, hermanos, que te harán desaparecer la emoción o el deseo de ser. Como les decía, hay situaciones imprevistas. Pero sobre todo, hermano, estamos viviendo tiempos que los problemas son problemas emocionales. Hay mucha necesidad en la casa de Dios. Y tenemos que sentar a escuchar a la gente. Hay mucha necesidad. Yo como director escolar me tengo que sentar con estudiantes que son bien problemáticos. Y cuando empiezo a hablar con ellos, tienen déficit de padre, déficit de madre, crisis. ¿Ah? Y lo primero que yo le digo, ¿tú crees en Dios? Cuando me dicen que sí, yo digo, pues te tienes que llamar a Dios. Yo les pienso que no, que me voten, no piensen. Yo le digo también, le meto la palabra de Dios también. Es necesario, hermanos, nosotros hablarle a la gente de que hay un Dios que les puede ayudar. Hay mucha gente con miedo. Hay mucha gente que tiene miedo. Y el enemigo ha querido sembrar ese miedo. ¿Miedo a qué?
a fracasar. ¿Cuánta gente yo he hablado, pastora, que yo le digo, ¿por qué tú no estás predicando? Y dice, porque tengo miedo a pararme en el púlpito, tengo miedo a hablar, tengo miedo a hacer cosas. Yo he conocido gente que tiene el talento, tiene la capacidad de hacer X o Y cosas y dicen, no me atrevo. Y yo le digo, dale, 5 minutos. Cuando yo llegué a la iglesia a Cabo Rojo, solamente había una persona que dirigía, una persona que hacía todo. Y yo, no, esto no puede ser. Y poco a poco le decía, no, dale 5 minutos ahí como te salga, mira. Sí, porque también queremos que la gente lo haga bien al principio, ¿no, hermano? Por eso le digo, tenemos que pensar como el águila, tirarlo y estar velándolo y tirarlo después y rescatarlo. Dios no te llamó a sentarte en esa banca. Si tú crees que servir a Dios es venir los domingos a la iglesia y sentarte en esa banca, escuchar, levantar la mano, gloria a Dios, vamos a cantar cántico hermoso que las jóvenes bendigo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque veo jóvenes que adoran a Dios, que hablan con unción, con poder. ¡Qué bueno, hermano! Pero nosotros, ¿qué? Si hoy en día, hermano, las estadísticas dicen, y yo soy matemático, me encanta, de hecho, soy profesor de matemáticas y busco mucho la estadística, dice que el 5% de las iglesias en Estados Unidos están comprometidas. El 95% no le importa lo que pase en la iglesia. ¡Wow, hermano! ¡Qué estadística más terrible! Que el 5% de la iglesia es la iglesia y el 95% no lo es. Porque si no le importa la iglesia, pues no lo es. Porque vienen a la iglesia, no porque cantan bonito, no porque la pastora predica bien. Pero cuando la pastora llama, vamos a visitar el residencial, ay, pica. Cuando la pastora y los líderes dicen, vamos para la campaña evangelística, llegan 3 o 4. No, porque mira, es que me pasó esto, no, dando excusa. Hermano, yo quiero decirte algo. La iglesia necesita volver a Dios. Yo siento en mi espíritu, hermano, que Dios está llamando a esta iglesia a levantarse. Queremos iglesia llena, pero ¿y qué hacemos? Como horario y ayuno, ¿usted se cree que eso es suficiente? No. Tenemos que hacer como el jugador puertorriqueño, orando y con el mazo dando. Queremos las cosas que cambien, pero seguimos haciendo lo mismo. Cultos que no tienen sentido. Oye, hermano, estoy hablando de Dios. Cultos que no tienen sentido, ¿no? Pero llevamos 30 años haciendo este culto. Y Dios dice, ¿dónde estoy yo? Hermano, la iglesia deja de orar. Cuando la junta de la iglesia, y lo digo yo acá, yo no sé lo que está pasando aquí, pues yo no le he preguntado a la pastora. Pero cuando la iglesia, la junta de la iglesia, con el pastor se meten en ayuno y oración para que Dios les revele lo que va a pasar este año. Y qué cultos vamos a hacer, y qué actividades vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer, y cómo vamos a tener, qué tiempo le damos a la pastora para que se meta en ayuno y oración, aleluya, y se separe un tiempo y ella tenga conexión con Dios. ¿Cuánto? Y siempre haciendo lo mismo cuando no le hemos preguntado a Dios si eso lo adora. Porque yo entiendo que el que dirige la iglesia es el Espíritu Santo. Y Dios quiere librarnos de muchas cosas, pero seguimos haciendo lo mismo. Debemos de entrar entonces, hermano, a esa gracia sustentadora de Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer es clamar por la ayuda de Dios.
cuando estamos en procesos difíciles, cuando estamos siendo quebrantados, porque mire hermano, nosotros somos como aquel pan y aquellos peces. Fíjense que el milagro de la alimentación de los 5,000 es la iglesia, no lo hemos entendido. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesucristo? Tenemos que darle de comer a esta gente. Lo voy a parafrasear. Tenemos que darle de comer. Y le dice a los discípulos, vayan y busquen comida para ellos. ¿Y qué le dice a los discípulos? Pero Señor, son una gran multitud. ¿Dónde vamos a sacar tanto pan y tantos peces? Siempre la iglesia dando excusa a Dios. Y no solamente no digo esta, otra. Dando excusa a Dios. Y Dios le dice, bueno, ¿y qué tienen ustedes? ¿Qué tienen? Bueno, hay 2 panes, 5 peces ahí. En otra versión dicen otras cantidades. ¿Y qué hace el Señor? La que la bendice, ora por ella. Dios nos llamó y oró, nos dio autoridad. ¿Qué hizo luego Dios? ¿Qué hizo luego Jesús? Dice la Biblia exactamente lo que nos va a pasar a nosotros. Lo partió. Partió el pan y partió los peces. Dios nos va a partir. Dios va a romper nuestro cántaro. Dios va a romper nuestra forma. Por eso dice renovado en el poder de la mente, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo tome control. Y Dios nos rompe, nos quebranta. Ahí entra la gracia sustentadora. Porque entonces cuando nos rompe, nos da. Yo no sé si la pastora ha pasado lo mismo, pero cuando más quebrantado, emocional, física, espiritual, es cuando Dios más me usa. Y yo le digo a Dios, yo necesito más que todos ellos, yo aquí predicando, yo con deseo de que tú me toques, pero Dios dice, bástate de mi gracia. ¿Cuántas veces he querido orar con tantos problemas en mi vida? Tengo tantas situaciones, tantas cosas, y cuando me tiro de rodillas a orar, Dios me dice, no ores por ti. Ya yo conozco tus problemas. Ora por fulano. Y rompe Dios a darme palabras, y me pone en la mente gente, y empiezo a orar. Hermano, usted sea fiel y obediente a Dios. No se desespere. Haga caso a lo que Dios te está diciendo. Y cuando Dios te reparte, luego recoge. ¿Y recoge qué? Poco. Poco, no. ¿Recoge qué? Mucho. Porque Dios siempre en su gracia sustentadora te va a ayudar, te va a bendecir. Número 2, llena tu mente de la palabra de Dios. Facebook, Twitter. Yo tengo todas las redes, ¿sabes? No es que la critique, pero ¿cuánto tiempo nos roba? ¿Cuántos libros has leído este año de Dios? Libros buenos. ¿Cuántas veces has leído la Biblia por completo? ¿O nos conformamos solamente con lo que dice en la iglesia? Cuando yo hice el doctorado en teología cristiana, ¿verdad? Yo tengo estoy en esa ¿verdad? En Doxa. Yo estudié eso y hablamos de lo que es teolosis. Y teolosis es utilizar la palabra de Dios en mi mente. Porque la palabra de Dios nos puede ayudar en cualquier problema de nuestra vida. Pero si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo nos va a ayudar? Si cuando el enemigo viene contra mí para hacerme caer o para decirme algo y yo no tengo palabra, pues yo cedo. Pero Jesucristo cuando fue tentado siempre le citó la palabra
del Señor. Y nosotros tenemos que aprender Biblia. Nosotros, hermanos, y aquí no se juega. Antes era, Lelio lo hacía, ya esto no se hace. Lo que era, ¿cómo era la parte que se jugaba? Que se tenía el libro estima bíblico. ¿Cuándo? Ya eso no se hace. Y eso era una forma para que los jóvenes aprendieran la palabra de Dios. Si con los juegos, hermano, hay muchos juegos que se pueden hacer para que la gente aprenda la palabra, pero ya no se sabe. Díganme, hermano, dígame 10 textos bíblicos de memoria, dígamelo ahí. Sí. Hay gente que lo puede decir, pero hay muchos que no. Tenemos que llenarnos la palabra, permita que sea consuelo para usted. Número 3, hermano. Para ser y llenarnos de la gracia sustentadora es importante el apoyo del pueblo de Dios. Nosotros, Dios no nos llamó a llaneros solitarios. Todos nosotros en momentos de nuestra vida necesitamos de alguien que ore por nosotros, de alguien que nos escuche. Y cuando yo tengo y escuche bien esto que voy a decir, cuando yo tengo un pecado repetitivo, no lo puedo cancelar por mí mismo. Si yo tengo problemas con la pornografía y yo le oro a Dios, si yo no lo digo, nunca seré sano, ni nunca poder romper esa maldición de la pornografía. Yo tengo que ir donde alguien sabio, donde alguien que pueda escuchar y no hable. Yo le llamo los hermanos mayores. Y yo, cuando yo empecé en los caminos del Señor, lo voy a decir, hermano, yo tuve que romper con eso. ¿Y cómo yo lo hice? Hablé con un hermano y dije, tengo esta situación. Yo necesito romper. Porque la Biblia dice, en Gálatas 6:2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y sabe que, hermano, cuando yo confesé mi pecado, en ese caso era el pastor de la iglesia de Utuado, yo fui libre. De ese día en adelante no necesitaba ver más. De vez en cuando me preguntaba cómo va la cosa. Nosotros tenemos que orar, hermano. Y hay cosas que nosotros necesitamos confesarlo. Hay situaciones en la vida donde nosotros necesitamos que decirle a otro, ayúdame a orar. Pero no es ayúdame a orar y yo no oro. No es que tú me ayudes a orar. Los dos nos cogemos de la mano. Vamos a orar por esta situación. Vamos a orar por este problema. Tengo este hijo que está cada día perdido. Y cuanto más tú oras, más perdido lo ves. Pero esa gracia sustentadora te tiene que sostener y entender que a la larga Dios hará. Que a la larga Dios libertará. Por lo tanto, hermano, venir a la casa de Dios es importante. Porque dice la Biblia que allí Dios envía bendición y vida eterna. La gente dice, no, yo me pongo a ver televisión en casa y de ahí veo el culto del evangelista tal. Yo le digo que eso es comida de cartón. Eso es como comer comida de cartón, de esos que ustedes ponen en el microondas y comen. Porque Dios no brega así. Dios dice que tenemos que unirnos los unos a otros. Y en esa gracia sustentadora, los que somos débiles, necesitamos de ese hermano que nos ayude. Porque Dios obrará. Y por último, hermano, aférrate a las promesas de Dios. Hay 7,000 promesas en la Biblia que están siendo y están esperando ser reclamadas. Ya están, hermano, esas 7,000 promesas están ahí. Pero si yo no las reclamo,
si yo no las pido, si yo no me extiendo, no las voy a recibir. Una de ellas te dice en Isaías 40, 29, 31, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Qué hermosa promesa. Es promesa, hermano, de que nosotros, cuando no tengamos fuerza, hay un Dios que dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y yo como matemático ahí tengo problemas, porque todo número multiplicado por cero es cero. Pero Dios tiene otra matemática. Como Dios tiene otro tiempo, no sé si lo sabe. Muchas veces nosotros estamos concentrados en el tiempo del hombre, que es el cronos. Estamos siendo limitados por ese cronos. Y creemos que Dios tiene que hacer, y muchas veces cometemos el error y decimos a Dios, no, lo tiene que hacer de esta manera, de esta forma. ¿Cuánta gente ha orado así? Y yo quiero ver esto. Y yo me imagino a Dios, un día, pues yo estaba meditando en esto. Y lo medité porque el nene mío me dice, papi, hay que arreglar la bicicleta de esta forma, y esto y lo otro. Y me estaba diciendo cómo había que hacerlo. Porque él tiene mucho, ¿verdad? Es bien inteligente. Y yo me puse a pensar, así somos nosotros con Dios. Cuando me está diciendo eso es lo que venía a mi mente. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, no, tienes que sanar a mi hijo de esta manera, y tienes que salvar a mi nieto de esta manera, y tienes que hacer esto de esta manera, y estamos orando a Dios, no, tienes que hacerlo de esa manera, y Dios dice, yo no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer todo al revés de cómo lo estás pidiendo. O puede decirte Dios, no voy a hacer eso, basta la gracia. ¿Qué yo quiero decir con esto, hermano? Es importante nosotros entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Que Dios nos ama hasta de una manera que nosotros no podemos entender. Y que Él quiere lo mejor. ¿Dónde necesita la gracia sustentadora de Dios en este día? ¿Estás desanimado? ¿Te sientes que te quieres dar por vencido o por vencida? ¿Estás siendo tentado o tentada? ¿Estás cansado y piensas, creo que no puedo dar ni un paso más? ¿Estás en tensión, en prueba? No importa lo que esté pasando, hermano. La gracia de Dios te sostendrá si lo permite. Así que, como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 12, 8 y 9, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Que Dios te dé fuerza. Y yo sé, hermanos, que cuando nosotros nos sostenemos en esa gracia sustentadora, seremos más que victoriosos. Dios te está pasando por un proceso. Y qué bueno que ese proceso nos lleva a ir creciendo en su gracia, para llegar a la estatura de Cristo. Padre, he predicado tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana. Y yo te pido, Dios, que tú seas ahora tocando de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Si hay alguien que necesita oración, que está pasando pruebas, luchas, si Dios le habló en este mensaje y necesita decirle: Dios, te necesito, ayúdame en esta gracia sustentadora, yo te invito a que pase al altar. El altar se abre para que digas: Dios, te necesito, ayúdame, estoy cansado, estoy cansada, la prueba es dura. ¿Habrá alguien? Vamos a ser rapidito. Si siente, pasa al altar para decirle: Señor, renueva mis fuerzas, renueva mis fuerzas, ayúdame que esta gracia sustentadora